Desde hace más de 2 siglos, una criatura rechazada por la humanidad ha vagado por la cultura popular, cambiando de rostro, de forma y de propósito. Su nombre verdadero nunca se mencionó en la novela, pero el mundo lo conoce simplemente como Frankenstein. Todo comienza en 1818, cuando Mary Shelley publica Frankenstein o el moderno Prometeo. Aquí, el monstruo no es un torpe gigante que apenas sabe hablar, es todo lo contrario, es inteligente, sensible, elocuente, capaz de aprender idiomas, filosofía y también emociones humanas. Es un ser que solo quería pertenecer, pero que termina convertido en un reflejo de la indiferencia de su creador, Victor Frankenstein. El corazón de la novela no es el horror físico, sino el horror moral, el abandono, la responsabilidad científica y lo que pasa cuando alguien trae vida al mundo y luego se rehúsa a darle amor. Pero cuando el cine tomó la historia, todo cambió. La primera versión live action dura apenas 12 minutos y fue producida por el estudio de Thomas Edison. Aquí la criatura no se crea con ciencia moderna, sino que es con una mezcla de alquimia y experimentos bastante extraños. Su aspecto es retorcido y casi teatral, como un maniquí derretido, una pieza histórica pero bastante poco conocida. En 1931, Universal Pictures crea la versión que cambiaría todo. Bajo la dirección de James Whale y con Boris Karloff dando vida al monstruo, nace el Frankenstein que todos conocemos o que todos referenciamos fácilmente. La cabeza cuadrada, los tornillos en el cuello, la piel gris y los gruñidos. Esta película establece elementos que jamás existieron en la novela. El monstruo torpe y silencioso, el ayudante jorobado, el odio al fuego, el laboratorio lleno de máquinas eléctricas y el nombre Henry Frankenstein en vez de Victor. Es la versión que se convierte en un mito y en un monstruo universal. En 1935 tuvimos una considerada obra maestra del cine de terror. Aquí el monstruo habla, piensa, siente y busca compañía. Y nace la novia de Frankenstein. El monstruo ya no solo aterra, también conmueve. 4 años después, en la despedida de Karloff en el papel de Frankenstein, introducen al legendario Igor, interpretado por Bela Lugosi. La saga empieza a tomar un tono más aventurero y melodramático. Entre el 40 y el 48 nacen los famosos crossovers. El fantasma de Frankenstein, Frankenstein conoce al hombre lobo, la casa de Frankenstein, entre algunos otros. Frankenstein deja de ser solo un monstruo, ahora es parte de una mitología compartida. A finales de los 50, el estudio británico Hammer reinventa la historia. Aquí el Dr. Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, es más importante que la criatura misma, más manipulador, más frío, casi villanesco. Christopher Lee y otros actores interpretan al monstruo en películas como The Curse of Frankenstein, La venganza de Frankenstein, Frankenstein debe ser destruido o Frankenstein must be destroyed. Estas películas destacan por su violencia, sangre y estilo gótico, muy lejos de Universal y mucho más adultos. En el 73 salió una miniserie sorprendentemente fiel a lo que propuso originalmente Shelley. Frankenstein, la verdadera historia, o bueno, la historia verdadera, eso da igual. Aquí el monstruo es bello al inicio, casi perfecto, pero con el tiempo su cuerpo se va degradando, una metáfora poderosa del rechazo y la corrupción. Un año después, en 1974, Mel Brooks estrena la parodia más famosa de este personaje, Young Frankenstein. Rodada en blanco y negro, con sets idénticos a los de Universal, esta película es una carta de amor al monstruo, pero desde la comedia, y muchas de sus frases quedaron para siempre en la cultura pop. En las décadas de los 80 y 90 aparecen diversas adaptaciones televisivas y reinterpretaciones. La más llamativa es Frankenstein Unbound, del 1990, donde un científico viaja al pasado y se encuentra con Mary Shelley, una mezcla de ciencia ficción y literatura que pocos recuerdan, pero que aporta ideas interesantes, la verdad. En 1994, Kenneth Branagh dirigió una de las adaptaciones más fieles a la novela. Aquí el monstruo, interpretado por Robert De Niro, es inteligente, sensible y trágico. Se recupera el tono emocional y filosófico de alguna manera de la obra original, y también el abandono, la culpa, la venganza y la humanidad. Y ahora si hablamos un poco más del siglo XXI y de las nuevas formas del monstruo, tenemos primeramente a Van Helsing en el 2004, y aquí Hugh Jackman interpreta al famoso cazador, mientras que Frankenstein aparece como un aliado,
una versión más estilizada y fantástica. En el mismo 2004 también tuvimos una miniserie, una adaptación bastante fiel al libro, incluyendo la estructura de relatos dentro de relatos y la expedición al Ártico. En 2014 tuvimos Yo, Frankenstein, quizás la versión más alejada de la novela. Aquí el monstruo es interpretado por Aaron Eckhart y se convierte en una especie de guerrero inmortal que lucha contra demonios, gárgolas. Es una película o una versión mucho más oscura, estilizada y totalmente reimaginada. Un año después tuvimos Victor Frankenstein, protagonizada por James McAvoy y Daniel Radcliffe, que reimagina la historia desde la perspectiva de Igor. Es dinámica y más cercana a una película de aventura que a una de terror clásico. Las Crónicas de Frankenstein entre el 2015 y 2017 es una serie que mezcla el universo de Frankenstein con un thriller detectivesco o algo así. No adapta directamente la novela, pero explora el impacto que la criatura tendría en un mundo real del siglo XIX. En los últimos años, Frankenstein ha seguido apareciendo en proyectos independientes, cine experimental y nuevas versiones teatrales grabadas. Universal ha anunciado intentos de revivir esta especie de universo compartido entre monstruos, donde el monstruo tendría un papel central, pero aún no se ha podido concretar un proyecto definitivo y seamos sinceros, esto está prácticamente cancelado. La más reciente adaptación que hemos tenido del personaje es la de este año 2025. Dirigida por Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, entre otros actorazos. Y la verdad es una película muy correcta, cumple con creces, es entretenida y nos da una versión que verdaderamente nunca habíamos visto del personaje en pantalla, o al menos no de esta manera. Y es que con la estética y la dirección de Guillermo del Toro tenemos una película muy única y de alguna manera se profundiza mucho más en algunos dilemas morales que son muy interesantes, pero que de alguna manera sigue sin ser totalmente fiel a la obra original, pero sí, la verdad, guarda muchas características tal cual y de alguna manera lo readapta o lo moderniza satisfactoriamente. Desde 1818 hasta hoy, Frankenstein ha cambiado de forma una y otra vez. Ha sido un monstruo torpe, un ser trágico, un héroe, un villano, un experimento fallido, incluso un guerrero sobrenatural. Pero en el fondo, sin importar la versión, siempre regresa a la misma pregunta que Mary Shelley planteó hace 2 siglos. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿La criatura o su creador que lo abandona? Pero que además lo abandona con total indiferencia o incluso con cierto odio. No sé, ahí dejo la pregunta. Y hasta aquí llegaríamos con este video, espero que les haya gustado, si así fue déjense un like, y si no les gustó también déjense un like, también un comentario, también al botón de suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión.